en la Reina Valera. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Nuestra versión dice en el versículo 15, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Es realmente un texto interesante, ¿no, hermanos? No sé cómo lo perciben y cómo lo reciben ustedes. No sé si sirva de consuelo en una primera experiencia, ¿verdad? Si sirva de consuelo el hecho de que nuestra muerte para Dios es muy valiosa. Y quizás no es algo en lo que nos gustaría pensar, mis hermanos. A nadie le gusta estar pensando en la muerte. Sin embargo, es algo en lo que deberíamos pensar. Por una razón muy simple, mis hermanos. En primer lugar, porque todos hemos perdido a alguien. Todos hemos experimentado alguna pérdida en nuestra vida. Algún ser querido, alguien cercano. Todos lo hemos hecho. Y en segundo lugar, mis hermanos, porque todos vamos a morir algún día. Todos vamos a morir algún día. ¿Ok? Y tenemos de entender eso. ¿Sí? La muerte es algo con lo cual vamos a encontrarnos constantemente, mis hermanos. Y la verdad es que mucho de la manera en cómo nosotros vamos a interactuar, a responder a la muerte, tanto de los demás como nosotros, va a depender de lo que nosotros creemos firmemente en lo profundo de nuestro corazón. Y nuestro corazón nos enseña algunas cosas fundamentales acerca de la muerte, mis hermanos. La palabra de Dios nos enseña que Dios ha establecido que todos nosotros tenemos que morir. Todos nosotros tenemos que morir y después de eso habrá un juicio. Así que, hermanos, algo que debemos entender y que a veces los cristianos no lo aceptamos, ¿verdad? Pensamos que el cristiano Dios se ha comprometido a que todos nosotros vivamos 100, 120 años y eso no es cierto. La palabra de Dios no nos enseña eso. No sabemos en qué momento vamos a morir. No sabemos si vamos a morir en el transcurso de este año. No sabemos si vamos a morir dentro de 10 años. No lo sabemos. Lo que sí sabemos, mis hermanos, es que vamos a morir. Dice Hebreos 9:27, así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que habrá dos juicios en realidad. Un juicio, si lo podemos llamar de esa manera, un juicio para los cristianos y un juicio para aquellos que no creyeron en Cristo Jesús. El primer juicio en realidad es un juicio para premiación, no es para condenación. Es lo que algunos llaman el tribunal de Cristo. Es el lugar donde se darán los premios. ¿Recuerdan ustedes sobre las coronas? ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo dice, si uno construye con oro, plata, piedras preciosas, su obra va a permanecer? Pero si uno construye con madera, heno y hojarasca, su obra se va a quemar. Él está hablando del ministerio, lo que hacemos para Dios. Esto está establecido, mis hermanos. Cuando nosotros muramos y estemos delante de la presencia del Señor, habrá un tribunal, el tribunal de Cristo, donde Cristo reconocerá lo que nosotros hicimos por Él en nuestra vida. No es para salvación, es para premiación. Y sí, habrá personas que llegarán con muchos premios. Pensamos quizás en un apóstol Pablo, en un apóstol Pedro. ¿Sí? Pensamos quizás en algún reformador, en algún predicador que dio su vida por el Señor. Pero también por hermanos de a pie, de a calle que fueron fieles al Señor. Y quizás habrá muchos de nosotros que nos presentaremos sin mucho que ofrecerle a Dios. No obstante, dice el apóstol Pablo, serán salvos. Pero está el otro juicio, que ese sí es un juicio literal, el famoso juicio del gran trono blanco, donde dice la palabra de Dios allí en Apocalipsis que se van a abrir los libros y aquel que no esté escrito en el libro de la vida, su nombre que no esté escrito en ese libro, será arrojado al lago de fuego. Y damos gracias a Dios porque en Cristo Jesús, cuando allí se pase lista, ¿verdad? Decimos a mi nombre yo feliz responderé. Presente, aquí estoy. Pásale al gozo de tu Señor. Eso está establecido, mis hermanos.
Todos vamos a morir y después vendrá el juicio. Les digo una cosa, mis hermanos. Debemos entender que aún los cristianos fieles, los cristianos piadosos, los cristianos entregados, los cristianos, si podemos llamarle los cristianos buenos, también mueren. ¿Recuerdan ustedes la historia de Esteban? Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7 nos habla de este Esteban. Desde el capítulo 6 se nos dan algunas de las características que tenía Esteban. Dice el versículo 2, es cuando se van a elegir los diáconos. Dice, así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra para servir las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. ¿Sí? Así que Esteban era un hombre de buen testimonio, era un hombre lleno del Espíritu, era un hombre lleno de sabiduría. Podemos decir que Esteban era un cristiano maduro. Y cuando seguimos leyendo el capítulo 6, capítulo 7, completo, nos damos cuenta que era un hombre fiel, un hombre que predicaba la palabra de Dios. Sin embargo, al final del capítulo 7, después de él predicar allí en el templo y enardecer con su predicación a los fariseos, a los sacerdotes, dice el versículo 54, al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. ¿Este Saulo quién era? Pablo. Era Pablo antes de su conversión. ¿Sí? Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Te das cuenta de eso, mis hermanos? Esteban era un hombre maduro, un hombre fiel, un hombre entregado, un hombre que predicaba la palabra de Dios y sin embargo, murió. Y es que tú y yo tenemos una idea distorsionada. Nosotros generalmente pensamos como los amigos de Job. Hey, si esta persona murió joven, si esta persona murió en tal situación, probablemente no estaba bien delante de Dios. Dios, ¿por qué fallaste? Espera, Dios no ha fallado y Dios no falló con Esteban. Cuando estaba siendo apedreado, él levantó los ojos y vio la gloria de Dios. Él estaba en perfecta comunión con Dios y al final, orando, ora por aquellos que están allí apedreándolo. Y esto nos muestra algo precioso que hace Esteban. Esteban tenía una buena comunión delante de Dios, pero Esteban se va sin rencor también. Tenía una buena relación con sus semejantes. Pero Esteban también murió. Y el hecho de que muera un buen cristiano no significa que Dios no le ame. Dios lo ama y lo recibe con los brazos abiertos. Y la pregunta sería, bueno, Señor, pero entonces, ¿por qué? Déjame decirte una cosa, dice la palabra de Dios que las cosas reveladas Dios nos las ha mostrado, pero hay cosas que son ocultas que solo le corresponde saberlas a Dios. Dios sabe por qué, yo no. Los buenos cristianos también mueren, mis hermanos. Y por lo mismo, la muerte no es una señal de falta de amor de Dios. Vamos a Romanos capítulo 8. Tenemos esa idea, ¿verdad? De que la muerte es una señal de la falta de amor por parte de Dios. Y eso no es cierto. Dice Romanos 8, 38 al 39. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar del amor de Dios. Amén.
Nada. ¿Y qué es lo primero que se menciona? Ni la muerte. Ni la muerte. El hecho de que muramos no significa que Dios no nos ame. Su amor permanece para siempre. Y Esteban lo entendió y Pablo lo entendió. Cuando estaba allí en la cárcel, dice el apóstol Pablo, estoy a punto de ser sacrificado. Ya voy a morir. Y él no dudaba del amor de Dios. El amor no nos puede arrebatar de los brazos de nuestro Dios, mis hermanos, y de su amor. ¿Y cómo enfrentamos nosotros la muerte? Miren, hermanos, mucho va a depender, y esto los tanatólogos insisten. Tú no puedes escoger la forma en la que vas a morir a menos que te quites la vida, lo cual es una tontería. Pero a menos que te quites la vida, tú no puedes escoger la manera en cómo vas a morir. Lo que sí puedes escoger es la manera en cómo vas a vivir. Eso sí lo podemos escoger. Y la manera en cómo nosotros vamos a enfrentar la muerte dependerá en mucho de cómo vivimos nosotros. Y dice el apóstol Pablo allí en 2 Timoteo 4 del 6 al 8, se los leo. Dice, yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Es interesante cómo el apóstol Pablo sabe que va a morir. Y él sabe que no le va a dar un infarto, hermanos. Él sabe que no es que anda mal de alguna afectación en su salud. El apóstol a Pablo sabe que lo van a matar. Lo van a matar. Y de hecho es lo que pasó, lo decapitaron, le cortaron la cabeza. Y el apóstol sabe que va a pasar eso. Y es interesante, mis hermanos, porque en otras cartas de tiempo anterior él dice, bueno, oren por mi liberación, sé que voy a ser liberado, y fue liberado. Tenía esta comunión con Dios que él sabía lo que iba a pasar en su vida, y él dice, ustedes oren para que yo sea liberado, confío en que así va a ser. Pero ya en esta ocasión, al final de su vida, el apóstol Pablo dice, ya voy a ser sacrificado, ni siquiera pide que oren para que lo liberen. Dice, yo sé que ya voy a morir. Pero ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Hice lo que tenía que hacer. Ya terminé la carrera. Ya peleé la buena batalla. Y es interesante porque para buena utiliza una palabra griega que es kalos, que significa no solo buena, sino sobre todo bonita. La bella batalla. Suena contradictorio, ¿no? He peleado la bella batalla. Y el apóstol Pablo dice, yo sé que me espera un premio. Yo sé que me espera una corona. Estoy bien. Lo decía el primer himno que cantamos, ¿verdad? La última línea de la última estrofa. Aleluya, estoy bien con mi Dios. No tengo problema. Voy a su presencia. Pero el apóstol Pablo supo vivir en esta vida escuchando la voz de Dios, amando el ministerio, amando a su gente, haciendo amigos, confrontando también a aquellos que estaban en contra del evangelio. El apóstol Pablo supo vivir con sentido, con propósito, no perdió el tiempo en cosas intrascendentes, sino que supo vivir la vida en plenitud. Y yo no sé, tú y yo, cuántos años viviremos. No sabemos exactamente cuántos años vivió el apóstol Pablo. Algunos calculan que entre 60 y 65 años. Probablemente no hay certeza, no hay seguridad. El Señor Jesucristo quizás vivió normalmente se piensa que entre 30 y 33 años. Algunos consideran que hasta 35, quizás 40 años. No hay certeza, pero en realidad es joven. Jesucristo murió bien joven. Bueno, eso decimos los que estamos más grandes. Claro que ya nos damos de esa edad, era un jovenzuelo, ¿verdad? No queremos sentirnos viejos. La manera en cómo enfrentaremos la muerte dependerá mucho de cómo enfrentemos la vida, cómo la vivamos. Pero mira, indefectiblemente
una parte de la naturaleza humana, y eso nos pasa a todos, siempre tenemos la sensación de que pudimos haber hecho las cosas mejor. Siempre. Y eso es normal. Pero el problema es cuando este sentimiento se vuelve desbordado y que al final de nuestros días pensemos, ¿por qué perdí tanto el tiempo? Yo te puedo asegurar, hermano, algo. He hablado con hermanos, hermanas, ya ancianos, que han partido a la presencia del Señor y que en sus últimos días siempre repiten lo mismo todos. Ojalá hubiera conocido al Señor antes. Porque voltean a ver hacia atrás y dicen, wow, viví una vida larga, pero hice muchas cosas mal. Que no nos pase eso, mis hermanos, cuando llegue el momento de estar delante del Señor. Otra verdad espiritual acerca de la muerte, mis hermanos, es que los cristianos no seremos condenados. Tenemos vida eterna. Y debemos tener tranquilidad en ese sentido. Tenemos vida eterna. Juan 5, 24, 28 al 29 dice así: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y el 28, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Y aquí el Señor Jesucristo está hablando de aquellos que han creído en Él. Si tú crees en Jesucristo, dice, tienes vida eterna y no serás juzgado, sino que has pasado de la muerte a la vida. Y lo creemos firmemente, mis hermanos. Nosotros vamos a morir, pero estaremos en la presencia del Señor. Y un día nuestros cuerpos resucitarán glorificados para estar con Dios siempre. Y eso creemos de todo aquel que ha confesado a Jesús como Señor y Salvador. De ahí la importancia, mis hermanos, de orar y compartir la palabra de Dios con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros seres queridos. Dios nos ha dado la bendición de rodearnos de gente que nos ama y gente que amamos. Pero creo que una bendición más grande también será que un día estaremos allí en la eternidad con ellos. Quizás aquellos que están escritos allí en este pizarrón. Y los veremos. Pero qué triste será que cuando alguien muera sea una despedida definitiva y eterna, porque no creyó en Jesús como Señor y Salvador. Aquellos que hemos creído tenemos vida eterna. Creemos que habrá resurrección, hermanos, amén. Hermanos, dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 14, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Y si alguien te pregunta, ¿y tú por qué crees que vas a resucitar? ¿Tú qué le contestas? Porque Jesús resucitó. Solo por eso. Porque Jesús resucitó. Y es en su resurrección que nosotros confiamos y nosotros vivimos y nosotros tenemos esperanza. Si Jesús resucitó y Él dice que nos va a resucitar también en el día final, yo le creo, mis hermanos. ¿Amén? Si Él dice que va a regresar, yo le creo. ¿Ah? Lo decía la hermana Gloria Trevi, ¿no? Le creo. Vaya que le creo. ¿Sí? Si Él lo dice, se lo creo. Porque todo lo que el Antiguo Testamento dice que Jesús haría se cumplió. Porque Jesús vivió con integridad y todo lo que Él dijo que haría se cumplió. Él dijo que moriría en la cruz y que resucitaría al tercer día. Y es lo que vamos a celebrar dentro de unas semanas. Y Jesús resucitó. Y hombres y mujeres dieron testimonio, mis hermanos. Y la tumba está vacía. Y aunque quisieron mentir, engañar y decir que se había robado el cuerpo, es completamente absurdo.
Hubo una transformación. Y les digo una cosa, mis hermanos, aquellos que no creen en la resurrección, que son historiadores, que son filósofos o investigadores de la religión, se rompen la cabeza tratando de entender qué es lo que pasó en el corazón de un grupo de personas temerosas para que de un día para otro se llenaran de valor y empezaran a predicar a Jesús resucitado. Créanme. Es increíble esta discusión y muchos dicen, algo debe haber pasado. Y algunos traen algunas teorías, mis hermanos, como que es que hubo una alucinación colectiva. Todos alucinaron lo mismo, que estaba Jesús resucitado y estaban plenamente convencidos, pero fue una alucinación. Mis hermanos, algo nos queda bien en claro de los discípulos. Podría ser lo que fueran, pero no le entraban al... No. No fue una alucinación. Ellos vieron a Jesús resucitado. Y como Jesús resucitó, nosotros sabemos que también vamos a resucitar. Amén. Algo importante de la muerte, mis hermanos, y es que aunque sabemos que la muerte no nos aparta del amor de Dios, aunque sabemos que tenemos vida eterna, aunque sabemos que veremos a Dios, aunque sabemos que vamos a resucitar, eso no quiere decir, mis hermanos, que no podamos llorar cuando un ser querido muera. ¿Te acuerdas quién es el amigo de Dios? Dice que así se le conoció como el amigo de Dios. ¿A quién? Bueno, sí, Teófilo significa amigo de Dios, pero en el Antiguo Testamento se habla de un personaje que es el amigo de Dios, ¿sí? Teófilo es amigo de Dios, ¿sí? O amante de Dios. Abraham, ¿no? Abraham, el amigo de Dios. Y de hecho también de Moisés se dice que hablaba con Dios como se habla con un amigo. Pero Abraham es el amigo de Dios. Abraham conocía perfectamente a Dios. Dios iba a platicar con él, mis hermanos. Se iba a comer con él. Cuando iba a venir la destrucción de Sodoma y Gomorra, dice Dios, pues yo no te voy a ocultar lo que voy a hacer. ¡Ay, qué cosa tan maravillosa!, ¿no? Eres mi amigo, Abraham, vente, vamos, te voy a platicar lo que voy a hacer. Obviamente a Abraham eso le pareció terrible y empieza a negociar con tal de salvar a la gente de Sodoma y Gomorra. Al final no había ni 10 justos allí en esas ciudades, ¿no? Vino la destrucción. Escucha lo que hizo Abraham cuando murió su esposa. Sara vivió 120 años y murió en Kiriat Arba, es decir, en la ciudad de Hebrón, en la tierra de Canaán. Abraham, hizo duelo y lloró por ella. Se vale llorar. Todas las despedidas nos duelen. Y se vale llorar. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos. De pronto hay una carga, sobre todo sobre las iglesias evangélicas, de que, oye, tú debes estar gozoso cuando se muere un familiar tuyo, porque está en la presencia de Dios y debe haber alegría, debe haber gozo. Y no puedes llorar. Les digo una cosa, mis hermanos, de corazón, eso no funciona. ¿Por qué eso no funciona? El año pasado falleció la hija de un hermano muy querido. Y durante todos los servicios él se mantuvo gozoso, alabando al Señor, confesando, declarando por fe que su hija estaba en la presencia de Dios. Pero cuando llegó el último servicio, en el momento de enterrar el cuerpo, él ya no pudo más. Y derramó su corazón en llanto delante de Dios. Y después pasaron las semanas y los meses. Y doy gracias a Dios porque me permitió estar cerca de él en esos momentos. Momentos de llanto, momentos de dolor. Y él me decía, pastor, de pronto me levanto en las noches llorando por mi hija. Y saben que eso está bien. Jesús mismo lloró. Juan 11:33, al ver llorar a María y a los judíos que lo habían acompañado cuando murió Lázaro, Jesús se turbó, se conmovió profundamente. ¿Dónde le han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y el versículo 35, que es el versículo más corto de la Biblia, Jesús lloró.
Se vale llorar cuando alguien muere. Sabemos que está en la presencia de Dios y ha creído en Jesús, pero Dios sabe que lo vamos a extrañar. Aunque sea este lapso de tiempo, corto, breve, no sabemos. Lo vamos a extrañar. Pero una última verdad sobre la muerte, mis hermanos. Y ahí se va a pedir que me acompañen en Apocalipsis, capítulo 23. Nos ponemos de pie. Y vamos a leer del versículo 1. Apocalipsis 21, perdón. Dije 23, ¿verdad? 21. Sí, pues, si no tiene 23, ya el hermano le está añadiendo y las maldiciones del Apocalipsis van a caer sobre él. Porque él le dice que cualquiera que le añade a estas palabras, todas las maldiciones van a caer. Dios, perdóname. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Leamos juntos, mis hermanos. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra había dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Él estaba sentado en el trono, dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Un día, hermanos, un día. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte. El Señor nos va a consolar. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te alabamos, te damos gracias por la vida que nos das. Señor, te damos gracias porque tú has determinado cuántos serán los días de nuestras vidas en esta tierra. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado vida eterna. Y sabemos, Señor, que si bien nuestro cuerpo morirá, nuestra alma, nuestro espíritu están en tus manos, Señor. Padre, te pedimos consuelo para todos aquellos que lloran por la pérdida de un ser querido. Te pedimos, Señor, por aquellos que están a punto de enfrentar la muerte también. Te pedimos por nosotros, Señor, que no sabemos cuándo vamos a morir, pero sabemos que lo haremos. Permítenos vivir una vida que te glorifique, que te honre, que cuando llegue el día de partir, Señor, tengamos la certeza de que estaremos cerca de ti por siempre, que en ti descansaremos por toda la eternidad y que tú enjugarás y consolarás toda tristeza y toda lágrima, Dios. Sí, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.